Vamos a pasar a la primera parte, que es eso que les decía de las consecuencias para el juez de la existencia de obligaciones internacionales que surgen de los tribunales internacionales. Esto le llamo yo, digamos, la vinculatoriedad de esas decisiones internacionales para los jueces nacionales. El tema me interesa particularmente porque, bueno, primero yo trabajo en la judicatura, he pasado por todo ese proceso que dice don Marvin, tal vez no el programa de formación inicial, que si alguno está interesado realmente se lo recomiendo porque está muy bien estructurado y es muy útil, pero sí, digamos, me interesa por la función en la que yo trabajo y además por la importancia que eso tiene en la aplicación de los derechos humanos. Para hablar, digamos, de qué tan vinculantes son las obligaciones internacionales que surgen de decisiones de tribunales internacionales, es necesario primero tomar en cuenta lo que es el sistema de las fuentes del derecho. Y particularmente, digamos, en este caso, las fuentes escritas, que serían instrumentos de derechos humanos, por lo que nos interesa, ¿verdad? Incluso existen otro tipo de fuentes escritas y eso ustedes lo conocen bien. Y la jurisprudencia. Entonces, en Costa Rica tenemos que el artículo 7 de la Constitución Política establece que los tratados internacionales de derechos humanos tienen una autoridad superior a las leyes. Después también tenemos en la legislación que el artículo 5 del Código Civil habla de la jerarquía de las normas y también el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, cada uno de esos, digamos, en su ámbito ya sea privado o público. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es a raíz de la cual nace la Corte Interamericana, establece en su artículo primero que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades de la Convención. Y esto es muy importante porque no solo forma parte de las fuentes escritas la Convención, sino que además al ratificarla los Estados se comprometen precisamente a respetar los derechos que en ella se establecen. El artículo 2, que también ya lo mencionó don Marvin, establece la obligación de los Estados de tomar todas las medidas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos. Esto es muy importante porque de ahí deriva la obligación de que los jueces nacionales no solo conozcan los instrumentos de derecho internacional, sino también que los apliquen, porque es como un todo, digamos, forman parte del Estado que está adquiriendo estas obligaciones. El artículo también habla de tomar las previsiones necesarias para su cumplimiento y, como decía don Marvin en su exposición, existe el deber de garantizar la protección de esos derechos y libertades. En nuestro país, la Sala Constitucional ha dicho que existe una superioridad jerárquica de los tratados de derecho internacional. Como vimos anteriormente, el artículo 7 habla de que tienen una autoridad superior a las leyes, pero la Sala Constitucional, a través de sus interpretaciones, ha llegado a decir que con la reforma que se hizo del artículo 48 de la Constitución Política, cuando surgió la Sala Constitucional, esto lo que hizo fue que puso en un nivel incluso constitucional o superior a los tratados de derechos humanos, cuando protegían más que la propia Constitución este tipo de derechos. Entonces tenemos algunos votos que son interesantes, por ejemplo el 3435 del 92, que habló de la existencia de un bloque de constitucionalidad donde se incluían no solo las normas escritas de la Constitución, sino también tratados de derechos humanos y principios que estuvieran relacionados con los derechos y las libertades que se protegen en ellos. Tenemos después el 5759 del 93, que lo que dice es que hay instrumentos internacionales. Los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos complementan para integrarse al más alto nivel en la jerarquía de normas. Además, tenemos otro voto que es el 246 del 2009, que dice que de manera categórica que los instrumentos de derechos humanos tienen una validez supraconstitucional y son autoejecutables, y sobre eso ya vamos a volver. Y que en este caso no aplicaría la jerarquía de normas que se dijo en el artículo, que se establece en el artículo 7 de la Constitución, sino la que se establece en el artículo 48 de la Constitución Política. No sé si lo tuvieran ustedes presente, pero el 48 es el que menciona que toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en la Constitución.
así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la República. Y esto es aquí donde la sala dice que se establece como una jerarquía diferente en cuanto a lo que es derechos humanos. Ahora bien, ustedes conocen el carácter vinculante de las sentencias de la Sala Constitucional y por lo tanto, digamos, los jueces nacionales deben cumplir con esto que se establece en la jurisprudencia de la Sala Constitucional a la hora de resolver y tomar en cuenta los instrumentos estos de derechos humanos que están vigentes en nuestro país. Ahora bien, ¿a qué se refiere la sala y a qué se refiere, digamos, el término de la autoejecutabilidad de la convención o de los instrumentos estos? Ya esto lo ha mencionado la Corte y esto a lo que se refiere es que una vez ratificados los instrumentos de derechos humanos son normas que comprometen a todo el Estado, incluidos los tres poderes, y es ahí entonces donde se establece la obligación de los jueces de tomar en cuenta estos instrumentos a la hora de aplicarlos a casos concretos y además, como vamos a ver más adelante, también la jurisprudencia. Esto ha sido mencionado en la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 7 del 86, en el caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia, e incluso en el caso Mauricio Herrera versus Costa Rica. Ahora bien, eso era fuentes escritas. La parte de la jurisprudencia también son fuentes del ordenamiento jurídico, pero son fuentes no escritas, y yo me imagino que ya ustedes conocen de esto porque lo han visto en la universidad. Y tenemos que la jurisprudencia es una fuente no escrita del ordenamiento que integra, interpreta, delimita fuentes escritas y alcanza el rango de la norma que interpreta. Entonces, cuando se está interpretando instrumentos de derecho internacional, eso significa que la jurisprudencia que salga de eso va a tener ese mismo rango, y de ahí la importancia de que se aplique entonces por los jueces nacionales y en realidad de que se acate a nivel del país. Las cortes internacionales se juzgan de acuerdo con esos tratados y por eso la jurisprudencia alcanza este valor de las normas interpretadas. Ahora bien, como mencionaba don Marvin, esto podría representar algún problema para las personas que piensan que por la soberanía del país no es necesario, digamos, que se cuestionan por qué tendríamos que acatar jurisprudencia de una corte que no es propiamente del país, que eso podría violentar la soberanía nacional. Sin embargo, la Corte Interamericana, recordemos que es un órgano supranacional, no es un, digamos, organismo intergubernamental donde los estados están representados por una persona que defiende los intereses del propio estado, sino que al ser un órgano supranacional, los estados, cuando aceptan su jurisdicción, ceden un poco de su soberanía, se someten a esa jurisdicción y aceptan acatar los fallos que de esta se deriven. Y por lo tanto, esto es vinculante en el país, esos pronunciamientos que haga la Corte Interamericana. Cuando hay una decisión que establece obligaciones que obligan, valga la redundancia, al país, la falta de la ejecución de esas obligaciones podría ser reclamada mediante vías internas, al igual que cuando hay una decisión puede ser ejecutada, sus efectos pueden ser ejecutados en la vía nacional. Eso quiere decir que podría venir a ejecutarse ante los jueces nacionales, y eso, digamos, ratifica no solo la obligatoriedad de aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también eso es como un enlace, digamos, entre esa jurisdicción internacional y la jurisdicción nacional y las sentencias que tienen que emitir los jueces nacionales. Ahora bien, en cuanto al control de convencionalidad, ya don Marvin habló bastante de eso. La Corte Interamericana ha dicho que los jueces nacionales se encuentran sujetos a las leyes internacionales porque forman parte, al fin y al cabo, del ordenamiento de cada uno de los países. Y por la posición que tienen en la jerarquía de normas, entonces los jueces se verían obligados a dejar sin efecto la normativa que fuera contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es realizar un control de convencionalidad. Esto se habló en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, si quisieran ustedes consultarlo.
Ahora bien, es importante en esto del control de convencionalidad comprender que, digamos, la competencia, la jurisdicción de la Corte Interamericana es la última ratio, según el principio de subsidiariedad. ¿Eso qué significa? Que, digamos, no sé si ustedes conocen el procedimiento para que un caso llegue ante la Corte Interamericana, pero, digamos, uno de los requisitos es que tiene que haber agotado las vías internas del país para que pueda acceder, o bueno, si no hay vías internas, pues puede acceder, ¿verdad?, directamente, pero si hay vías internas para proteger los derechos que se consideran violentados, entonces tiene que haber agotado todas esas vías para acceder a la Corte, y eso significa que esta, digamos, subsidiariedad hace que se definan los límites entre la jurisdicción internacional y las obligaciones de las autoridades nacionales, y que los jueces internos tengan que aplicar no solo la jurisprudencia, sino también los tratados directamente, para hacer un filtro antes de que llegue a la Corte. Esto lo ha mencionado la Corte en varias de sus resoluciones. Y bueno, eso es un tema que se podría discutir. En Costa Rica, eventualmente, habría que hacer una consulta judicial de constitucionalidad por el sistema de control concentrado de la Sala Constitucional. Podría no ser así, ¿verdad? Pero digamos, aquí existe ese control concentrado, y como la Convención forma parte de ese bloque de constitucionalidad, como se mencionaba ahora, si hubiera alguna duda, digamos, de la constitucionalidad de alguna norma, habría tal vez que hacer la consulta, bueno, habría de hecho que hacer una consulta judicial. ¿Cuáles son entonces las perspectivas en cuanto a este tema? Bueno, podríamos decir que existe una internacionalización de los conflictos y de la protección de los derechos humanos, y por eso es importante que la jurisdicción nacional esté preparada para los casos que vayan a venir relacionados con los derechos humanos. Que no solo van a verse reflejados en la Corte, sino que ustedes tal vez si han estudiado un poco el tema de la Corte, los casos van aumentando. Incluso Costa Rica nunca había tenido casos, y después tuvo el de Mauricio Herrera y ahora tuvo el de la fertilización in vitro, y todavía hay otros que parece que están en proceso. Entonces hay muchas situaciones que se van a internacionalizar, y por eso es importante que desde las universidades se preparen en todos estos temas. Las jurisdicciones nacionales son el primer filtro de lo que va a llegar hasta la Corte Interamericana, y entonces por eso es importante también que la formación judicial se haga desde el principio, incluso desde las universidades, ya que como les digo, este proceso es inevitable y tiene que haber gente preparada que pueda hacer ese filtro, y que no todo vaya a llegar hasta la Corte cuando no es necesario, cuando en el país podría haber controles que prevengan esto. Y como mencionaba bien don Marvin, pues es muy importante entonces la formación judicial, pero yo incluso agregaría eso, la formación universitaria, la formación que ustedes mismos puedan tener en las universidades, ya sea por los medios formales, que serían las clases y todo esto, pero también como hay otros instrumentos a los que están interesados en este tema. Existe, por ejemplo, la competencia Jiménez de Aréchaga, que yo no sé si tal vez ustedes la conocen. Eso se hace todos los años y realmente da una perspectiva muy interesante de cómo funcionan las cosas ante la comisión, ante la Corte. Es una competencia muy interesante, se aprende muchísimo, y que es parte, digamos, de la formación que ustedes mismos podrían buscar y que está al alcance de ustedes. Estamos aquí mismo y se hace aquí mismo, no tienen que pagar tiquetes para ir a otro lado ni nada. Realmente es un instrumento que ustedes podrían aprovechar. Además, digamos, en cuanto a las perspectivas de todo esto, el control de convencionalidad, la aplicación de los jueces, por parte de los jueces nacionales, de esa jurisprudencia interamericana, hay un tema que tal vez no me parece que venga al caso discutir ampliamente, pero es algo que a mí me tiene inquieta desde hace tiempos, y que creo que tal vez, y habría que ver por la cantidad de cosas que llegan a la Sala Constitucional, la cantidad de casos que ellos resuelven,
eventualmente, y creo que se ha discutido, de hecho ha habido algunas voces en este sentido, se podría pensar o analizar o discutir la descentralización de las funciones de la Sala Constitucional, que no haya un control necesariamente concentrado, sino tal vez volver a un sistema de control difuso, habría que sopesarlo, o incluso, como se hace en otros países, que haya, digamos, jueces de una jerarquía menor que la Sala Constitucional preparados en asuntos constitucionales y que puedan hacer un filtro de ciertas cosas para que no todo llegue directamente hasta la sala. Y además, otra cosa que me pareció interesante en los estudios que he hecho en relación con esto, es el diálogo educativo que podría haber entre las cortes internacionales, en este caso la Corte Interamericana, y las jurisdicciones internas. Por ejemplo, en Europa se da mucho que hay pasantías de los jueces nacionales en la Corte Europea, y en este caso, al menos en Costa Rica, me parece que teniendo la Corte aquí podría ser una cuestión que podría aportar muchísimo en lo que es formación en el manejo de todo este tipo de casos que están relacionados con el derecho internacional y que son de aplicación a lo interno. Con eso creo que voy a terminar. Estoy en tiempo. Y espero que haya aportado algo, digamos, a lo que ya don Marvin había dicho muy claramente, y muchas gracias por su atención.